Perfecto. ¿Qué tal estás? Espero que estés teniendo una semana increíble. Hoy te traigo un episodio que va sobre preguntas, específicamente sobre cómo preguntar, porque como diseñadores UX, como diseñadores y diseñadoras de producto, tenemos que aprender a cómo preguntar de forma que saquemos todo lo que necesitamos de los usuarios, de las usuarias, de todas las personas, incluso de los stakeholders que están trabajando con nosotros o que utilizan nuestros productos. Entonces es muy importante formarnos en cómo hacer esas preguntas para sacar lo mejor y la mejor información posible. Y no es tan fácil. Esto es una de esas cosas que a mí personalmente me sigue costando a veces porque te ves en entrevistas, en situaciones en las que tienes que preguntar sobre el producto y suele pasar que justo terminas de hacer la pregunta y en una milésima de segundo tu mente ya está, oh, no, tenía que haberla formulado de esta otra manera, porque así estoy condicionando a que el usuario diga algo que no es lo que realmente va a ser. Es algo que lleva tiempo, es algo que lleva mucha práctica, pero hoy te quiero dar consejos y más bien cosas que no debes hacer y cosas que sí debes hacer, pero más bien cosas que no debes hacer para formular buenas preguntas y para conseguir los mejores resultados, ya sea en tus encuestas, en tus test de usabilidad, en tus entrevistas y demás con usuarios. Para mí lo principal es que cuando vamos a preguntar a alguien es una situación incómoda en general. Esa persona se puede sentir como interrogada, entonces empieza siempre con preguntas para romper el hielo. Las preguntas más sencillas primero para que vean que no es para tanto, y también puedes decir pues que tú no estás relacionado con el producto, que lo que quieres es sacarlo mejor, que tú no estás construyéndolo para evitar toda esa conexión emocional. Luego no utilices preguntas o evita utilizar preguntas de sí o no, preguntas cerradas, porque esas preguntas, si yo te digo, ¿te gusta nuestra aplicación? Y tú me contestas sí, pues ya está. ¿Qué hago con eso? ¿Qué información puedo sacar con eso para yo mejorar el producto? O si te dicen, no, mira, no me gusta tu aplicación, no tengo más. Usa solo preguntas de sí o no, preguntas cerradas, cuando necesites eliminar caminos o eliminar tipos de usuario que a lo mejor no son el usuario que tú quieres. Por ejemplo, si tienes una aplicación de banca online, pues una pregunta eliminatoria podría ser, ¿has utilizado para una encuesta, por ejemplo, ¿has utilizado alguna vez aplicaciones de banca online o utilizas banca online a diario? Si te contesta que no, pues ahí deberías de tener un otro camino que lleve a ese usuario a algo así como muchas gracias por tu ayuda, nos veremos la próxima vez o algo así, porque ya no te interesa ese usuario. Sin embargo, si dice que sí, pues sigue y continúa con la entrevista. Tampoco les preguntes qué quieren directamente, porque aunque sí, algunos pueden tener más idea y demás, preguntarle qué quieres a un usuario cuando ellos no saben todas las posibilidades que existen en el producto y demás, no te va a llevar a buenos resultados. Es como la famosa frase de John Ford cuando inventaba el coche y demás, yo le preguntaba a la gente, si le hubiera preguntado a la gente qué querían, me hubieran dicho caballos más rápidos y más grandes, cuando ellos no sabían la posibilidad que existía de construir el coche. Así que esto es un poco lo mismo. Nunca preguntes qué quieres. Eso es para ti, para descubrirlo. Pregunta más sobre la experiencia y demás. Evita preguntar también sobre eventos del futuro o sobre eventos de un pasado muy lejano. Si es un pasado reciente, vale, algo que tengan todavía en la memoria, pero del futuro no, porque es complicado. Y aquí hay una polémica muy grande. No sé si conoces la famosa métrica llamada NPS, el NPS, el Net Promote Score, que hay mucha gente en el mundo del UX que lo critica porque se basa en una pregunta que está centralizada en el futuro. Es la famosa pregunta esta de, en base a tu experiencia con nosotros, ¿nos recomendarías a un conocido, familiar o amigo de 0 a 10, donde 0 es nada probable y 10 es muy probable? De lo que tú digas en esa pregunta a lo que tú realmente hagas va un mundo, por eso no se debería usar preguntas de futuro, así que evita eso. Relacionada con esta también, evita o no le hagas preguntas a los usuarios o usuarias que les hagan imaginar algo que no saben. Siempre muestra cosas, enseña ejemplos. Y de la misma forma no les hagas recordar algo. Si hay algo de la plataforma que te interesan de lo que ya vieron, pues recuérdales tú en
en qué paso iban, qué había, para que sea más fácil para ellos hacer la entrevista. Cuidado con las preguntas que no son claras o que tienen varias partes. No sé si te ha pasado a ti seguramente en una entrevista de trabajo o bueno, en cualquier cosa donde alguien va a ti y te dice algo como, pues, ¿qué te pareció nuestro producto cuando entraste aquí? Y además, cuando entraste, ¿creías que era lo mejor que podías ver o podía haber hecho otra cosa mejor? Y te empiezan a unir una pregunta con otra que al final tú contestas la última que se te quedó y terminas y dices, ¿cuáles eran las otras preguntas o cuál era la siguiente pregunta? Eso genera confusión. Siempre intenta ser más directo, directa y no amplificar el número de preguntas. Ve una por una a lo que tú necesitas. El mejor tipo de preguntas son las preguntas que formulamos de forma abierta. Cuando, por ejemplo, alguien acaba de usar nuestra plataforma o la utilizó no hace mucho y nosotros queremos saber cómo fue esa experiencia, para mí la pregunta ideal es, ¿me puedes llevar por cómo fue tu flujo, tu transición, tu experiencia usando esta plataforma por última vez? ¿Qué viste? ¿Qué hiciste? Que ese tipo de pregunta es la mejor, porque ellos o ellas empezarán a describirte qué ocurrió, qué vieron, qué les resultó complicado, qué no. Todas esas cosas. Luego vienen las famosas leading questions, que se llaman en inglés, que son las preguntas con las que nosotros ya condicionamos al usuario o a la usuaria. No utilices ese tipo de preguntas, se llaman preguntas sugestivas, ¿no? Porque tú ya estás sugiriendo algo, como por ejemplo cuando preguntamos ¿qué es lo menos que te gusta de aquí? ¿O qué es lo más que te gusta de nuestro producto? Porque ya estás suponiendo que les gusta algo o estás suponiendo que no les gusta algo. Cuando si a lo mejor a ellos no les gustaba nada y tú estás preguntando por lo que les gusta, se van a ver en la situación de, para no herir tus sentimientos, darte una respuesta que no sienten de verdad. Y eso es lo que quieres evitar con todo esto. Es mejor preguntar sobre la experiencia y cuando veas que hay algún sentimiento, alguna emoción de frustración, o el tono de voz que lo ves como que de cabreo o algo así, ahí es cuando tenemos que entrar. Oye, ¿y por qué esto te hace sentir de esta forma? ¿Cómo te sentiste aquí? ¿Qué ocurrió después? ¿Qué esperabas? Ese tipo de preguntas te van a ayudar a indagar en vez de preguntar directamente qué fue lo mejor de la plataforma o qué es lo que más te gusta, porque eso ya es condicionar esa respuesta que vas a obtener. Lo mismo, no preguntes sobre aspectos visuales, porque las personas no son diseñadores o diseñadoras, tú eres el que tiene que resolver lo visual. Puedes preguntar por si, por ejemplo, no vieron algo o se les pasó algo, pues ahí igual entender por qué ocurre eso, pero no como para que ellos mejoren algo visual. Ten cuidado también cuando preguntes por cosas que no sea centrarte en el comportamiento. Pregunta más por los hechos. Nosotros nos intentamos, el tipo de pregunta que intentamos descubrir es más el cómo o el qué, porque lo demás lo tenemos que descubrir nosotros. Averiguar el por qué alguien hace algo es nuestro trabajo, digámoslo así. Nosotros, a medida que vamos viendo lo que nos cuentan y la experiencia que tienen y las frustraciones y demás, somos los que debemos determinar cuál es el porqué detrás de lo que hacen. Pero si les preguntas directamente por qué haces lo que haces, probablemente lleguen a una conclusión, a una respuesta que no vaya a ayudarte. Porque pregúntatelo a ti mismo o a ti misma. ¿Por qué haces lo que haces muchas veces? Pues no sé, manía, hábitos, muchas veces no tienes realmente una respuesta para eso. Entonces es mejor que nosotros nos centremos en indagar, en investigar el cómo y el qué. Todas esas cosas que van relacionadas con el comportamiento y no con una explicación que conlleva muchas cosas y es más compleja. Lo que me lleva a utilizar un lenguaje sencillo, sin palabras técnicas de la industria o de diseño o de... No, un lenguaje fácil de entender, que le llegue y conecte con el usuario o la usuaria que tienes delante. El mejor ejemplo, como te decía, de pregunta es, vale, ¿me puedes describir cómo fue tu experiencia utilizando mi producto? O si algo ocurre mientras lo están utilizando, ¿qué esperabas que ocurriese aquí? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te hizo sentir eso que pasó? En vez de preguntar por
qué te frustró o no, pues es mejor indagar cuando ves la emoción, como te decía antes, o por qué crees que esto te impidió completar esa tarea. Ese tipo de preguntas son las mejores. Tenemos que tener cuidado, tenemos que practicar esto muchísimo, porque una simple palabra en el momento que no debías, en la parte de la frase incorrecta, te puede cambiar completamente la información y la calidad de los datos que estás obteniendo. Así que utiliza esta lista para guiarte, empieza a preparar tus preguntas como tus entrevistas y tus encuestas y demás, utilizando estos consejos que te acabo de dar como si fueran un checklist y verás cómo mejoras mucho. Pero lo más que te va a hacer mejorar, como siempre, es bueno saber estas cosas, es la práctica. Porque como te decía al principio, por mucho que tú sepas todo y que tengas todo apuntado, en el momento, en la espontaneidad del momento, siempre va a ocurrirte algún error, siempre vas a caer en el, oye, ¿qué te gustó de aquí? Y justo al segundo después, no tenía que haberlo preguntado así, tenía que haber preguntado de esta otra forma. Tampoco te lo tomes como algo que va a ocurrir algo malo si lo haces. Esos errores son normales, esos errores ocurren en conversaciones. Es cuestión de practicar, ir puliéndolo e ir mejorando en cómo hacemos nuestras preguntas. Cuéntame como siempre en los comentarios cómo es tu experiencia, si habías practicado esto, si no, qué cosas te han ocurrido curiosas en entrevistas y así pues vamos aprendiendo todos. Como siempre, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.